Vamos a hablar acerca de Sudán del Sur primero. Iniciemos entendiendo los significados de su bandera. Primero, la franja negra simboliza la piel oscura de su gente, la franja roja en honor a la sangre derramada en guerra. La franja verde se refiere a sus tierras fértiles. El triángulo azul es el Nilo que atraviesa su territorio y la estrella amarilla como símbolo de la unión de sus 10 estados. A partir del 9 de junio del 2011, Sudán del Sur se convierte en el estado más joven del mundo. Para entender la historia de Sudán del Sur, necesitamos primero hablar de simplemente Sudán. Sudán es un país políticamente medio oriental, que hace parte del antiguo territorio egipcio y geográficamente está ubicado en el noreste africano. Sudán compartía fronteras con la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Etiopía, Egipto, Libia y Chad. También por el medio del territorio sudanés pasaba el río Nilo. La historia de estados exitosos en Sudán no es nueva, pues este fue conformado por diferentes estados existentes. En 1820, la región sudanesa y sus alrededores fueron colonizados por el Imperio Otomano. Y aunque su poder se extendía a gran parte de Asia, los turcos encontraron resistencia en el estado de Mafia. Y según John Young en The Fate of Sudan, haciendo referencia a las teorías de Tilly, como los estados europeos de un periodo temprano que eran criaturas de la guerra, el Sudán de los Mafia fue ampliamente una creación de la guerra contra los turcos. El estado Mafia era feudal y de carácter patronal, buscando preservar la seguridad en el territorio, pero esto duró poco, pues en 1889 fue colonizado por el Imperio Británico. Durante este periodo colonial se plantó la semilla de todos los problemas. Empecemos con el decreto de distritos separados, que marcó por primera vez una frontera entre el norte y el sur e impidió que mercaderes y gente en general pasara de una región a otra. Sin embargo, el resultado más importante de la división fue religioso. El Islam, que se había esparcido por África durante muchos siglos, se concentró en el norte. El sur, en cambio, fue evangelizado por misioneros, por lo que se convirtió en un territorio cristiano. Por otro lado, gracias a las características del Nilo y de la agricultura de la región del norte, los británicos hicieron obras de canalización con el fin de crear campos de algodón. Estas obras y el desarrollo de la agricultura crearon un sistema educativo que impulsó una clase de terratenientes y obreros urbanos. Por pura coincidencia geográfica, esto se concentró en las tribus Chaguilla, Yalien y Dangala, que poco a poco fueron conformando una clase política, mientras que en el sur no se veía nada de esto. Más tarde, en 1956, Sudán se declara independiente del Imperio Británico, pero la independencia dejó un estado muy desigual, que controlaba la producción y distribución de unos recursos muy escasos. Primero, Sudán se convierte en muchas tribus diferentes, por lo que las disputas por el poder enfrentaban diferentes grupos étnicos, como sucedía en toda África. Este no era el único problema. También, la clase política que se formó en el norte durante el tiempo del imperio abusó del poder y tenía preferencias a la hora de la repartición de beneficios entre sur y norte. En segundo lugar, cada tribu que llegó al gobierno trató de legitimizar su poder apelando a la identidad árabe, y debido a las creencias cristianas del sur, el descontento fue total. De aquí se dan dos periodos prolongados de guerra. El primero se da a partir de 1955 y termina cuando se le da autonomía al sur en 1972. El segundo se da entre 1983, cuando tras el hallazgo de pozos petroleros en el sur, la autonomía le es revocada, y termina cuando se le devuelve en 2005, año en el que concluye la guerra civil gracias a los diálogos de paz y a la firma del Acuerdo de Paz Comprensivo. Durante estos 50 años de violencia, en 2003 estalla la guerra de Darfur, consolidando así la lucha entre el Sudan People's Liberation Movement Army y el Estado, además de causar cerca de 2.5 millones de muertes. Y después de 6 años de diálogos de paz, el 9 de junio del 2011, Sudán del Sur se declara un Estado moderno, que según Charles Tilly quiere decir que tienen un territorio bien definido y que una figura central tiene el control de la fuerza. Aunque Sudán del Norte reconoció la independencia de Sudán del Sur, siguen habiendo problemas en las fronteras de la región de Abyei, con un clima de 26 grados centígrados y pocas lluvias al año. Esta franja, de 10.546 kilómetros cuadrados, ha sido el escenario de guerras
varias entre sur y norte debido a la cantidad de petróleo que hay allí, pues es mucho. Se calcula incluso que esta región produce la mitad del petróleo que exporta Sudán del Sur. Y gracias a esta rivalidad entre sur y norte hay constante tráfico de armas y dinero desde los del norte hacia los rebeldes del sur. Por otro lado, desde la independencia de los ingleses, casi 60 años han sido guerras civiles. Eso quiere decir que hay armas por todas partes. Todo el mundo tiene armas y todos quieren usarlas hacia el gobierno o el presidente, pues este tiene muchos enemigos. ¿Pero por qué, si la mayoría de la población quería la independencia, por qué todavía hay guerra? En Sudán del Sur hay cerca de 70 grupos étnicos, y algunas de estas viven en zonas muy secas y áridas con escasa agua. Y gracias a la falta de regulación a causa de una cultura militar arraigada, el ejército y el gobierno prefieren el uso de la fuerza, lo que ha llevado al abuso de derechos humanos de muchos de los ciudadanos. Esto y el hecho de que tristemente los escasos recursos hídricos son usados por los políticos del SPLM para conseguir lealtad política, ha causado desconfianza en otras tribus y ha motivado la violencia interna, lo que quiere decir que no se cumplen las condiciones de Tilley para ser un Estado moderno. Entonces, ¿qué se puede hacer con este joven Estado para que no fracase? Según Marie-Jo Ould-Zahar, directora del Research Network for Peace, hay 3 cosas por hacer. La primera es tratar la diversidad étnica para reducir el conflicto interno, y esto solo se puede hacer limitando el rol del gobierno como figura de partido, apoderando al ciudadano de su rol. La segunda es mejorar la gobernanza, fortaleciendo las instituciones y, una vez más, separando claramente el Estado del partido del poder. La tercera es mejorar el monopolio de la violencia a través del establecimiento de una seguridad pública consistente y del fortalecimiento del Estado de Derecho. A todas estas, ¿qué ha pasado con toda la gente que vive en Sudán del Sur? Primero, es un pueblo muy pobre, tiene un ingreso promedio de $2.100 al año. La ciudadanía se construyó a través de la Constitución Transicional proclamada por Sudán del Sur en el 2011. En ella se establece que 1. Cualquier persona nacida de padre y madre sursudanesa tiene el derecho inalienable de la ciudadanía y la nacionalidad sursudanesa. 2. Todos los ciudadanos disfrutan de los derechos garantizados por la Constitución. 3. La ciudadanía entonces es la base para la igualdad de derechos y deberes de todos los sursudaneses. 4. Debe ser el deber de cada ciudadano de respetar esta Constitución y las leyes de Sudán del Sur. El problema de los derechos y de los ciudadanos ha sido la cantidad de refugiados y desplazados que quedan en el limbo, sin ciudadanía, sin derechos y sin ley. Solo en 2015 empezó la identificación de los ciudadanos frente al Estado. Esto va a permitir que sea más claro ver quién pertenece a dónde, qué derechos tiene, y así se enfrentan los abusos a los derechos humanos extrajudiciales que han visto en todo el territorio.